Dios los bendiga. Los saludo a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Teresa Medina, transmitiendo desde el Ministerio de la Gracia Jesucristo Vive, Buenos Aires, República Argentina. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da una vez más de conectarme a través de este medio y poder saludarlos desde aquí, desde este lugar, y compartir la palabra de Dios, que es la que nos vivifica, que es la que nos enseña tantas cosas. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es el alimento para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahí en su palabra están guardados todos los tesoros para nuestra vida y para la vida venidera. Por eso damos gracias al Señor y estamos orando siempre por toda la iglesia de Jesucristo que está dispersada en todas partes del mundo. Gracias a Dios porque somos cientos de miles de hermanos en la fe que hemos creído en el Señor y que a través de este medio podemos comunicarnos. Y quiero compartir hoy con ustedes la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, versículo 1 al 9. ¿Sí? Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, que está dirigida a nuestros hermanos que se encontraban en el Asia Menor, nuestros hermanos en la fe estaban siendo sometidos a persecución y sufrimiento por la causa de su fe, por causa de haber creído en Jesucristo. Era la iglesia, recién comenzaba, la iglesia primitiva, recién comenzaba y era todo muy nuevo y había hermanos que estaban siendo perseguidos exactamente por esta situación, por haber creído en Jesucristo, por declarar la fe en Él. Y en aquel lugar estaban siendo sometidos a la tiranía, a la esclavitud, a la persecución de Nerón, y muchos estaban padeciendo cárceles, torturas y hasta la muerte, pero ninguno negaba su fe, ninguno de ellos negaba su fe, y el apóstol Pedro los alentaba en esta carta tan maravillosa de Primera de Pedro 1. Dice así la palabra de Dios, vamos a compartirla, dándole siempre la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa expresión de amor, de cómo bendice a nuestro Señor y engrandece el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de esta oración que hace el apóstol. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria a Dios, porque aquí estamos también nosotros. Si bien esta carta el apóstol la escribió para nuestros hermanos hace tantos años atrás, pero nosotros también tomamos de esta palabra, la tomamos para nuestras vidas, nos sentimos parte de esta historia de amor de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia y la hacemos nuestra, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia que tuvo para con vos y que tuvo para conmigo, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que Él es nuestro ejemplo. A Él debemos mirarlo siempre. Él es el autor y es el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección
de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esa palabra que es viva, que es eficaz. La palabra de Dios es actual, la palabra de Dios no cambia. Podrán cambiar los tiempos, los gobiernos, las modas, las situaciones, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, porque Dios es el mismo. Dios es el eterno yo soy. Él es el presente, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios por su palabra. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Gloria a Dios, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios por esta palabra, hermanos. ¿Cuántos de los que están viendo este video, esta grabación, se sienten identificados con la palabra del Señor? El apóstol Pablo les estaba en esta carta llenando de esperanza, ¿sí? Alentándolos, así como nosotros, queridos hermanos, que estamos mediante este video. Yo no sé en qué horario llegarás a verlos. Acá son las 11:20 de la noche en Argentina, pero yo le doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes esta palabra de esperanza, el poder alentarnos los unos a los otros en estos tiempos que estamos viviendo, el confortarnos por medio de la palabra de Dios y dar siempre gracias a al Señor que nos llamó, aquel que abrió sus brazos para recibirnos a nosotros, aquel que es nuestro ejemplo, como dice la palabra de Dios también en Hebreos, que miremos a Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Nuestro ejemplo tiene que ser siempre Jesucristo. A Él debemos mirar siempre, de Él debemos sostenernos. Nuestra mirada, nuestra esperanza no tiene que estar puesta en un hombre. Nuestra mirada, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Tomados de la mano de Él, estamos seguros. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra paz, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos alienta. El Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros es el que nos da la fuerza para seguir avanzando, para no retroceder. Y cuando por ahí nos sentimos que estamos medio cabizbajos, el Señor nos levanta una vez más, nos renueva, y yo le doy gracias al Señor por este tiempo que estamos viviendo. Le doy gracias al Señor por la iglesia victoriosa de Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, somos una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante. La iglesia de Jesucristo es la columna y baluarte de la verdad. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pertenecemos a un cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero estamos fundados y fundamentados sobre la roca que es Cristo. Y nada nos va a poder hacer retroceder ni caer. Podrá venir tempestades, persecuciones, lo que fuere, pero nos mantenemos firmes. La iglesia de Jesucristo resistió tiempos terribles de persecuciones, de muchas situaciones, pero la iglesia de Cristo resistió y sigue resistiendo. La iglesia de Cristo no es un edificio físico, la iglesia de Jesucristo es un edificio espiritual, y nada nos va a poder hacer mover de la fe en quien hemos creído y en quien hemos confiado. Se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y tenemos una herencia. ¿Sí? Nuestra herencia no está acá, nuestra herencia está en los lugares celestiales, en Cristo. Esa es la fe nuestra, la fe que tenemos, que este tiempo que vivimos es pasajero,
que las tribulaciones son momentáneas y que cuando llegue el momento que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, vamos a recibir esa recompensa, la corona de gloria. Nuestra herencia está con el Señor, está en el Señor y nuestra herencia es el Señor Jesucristo. Así que hermano querido, hermana, aliéntense los unos a los otros, reciban por la fe en la palabra de Dios las fuerzas que necesitan para este tiempo, continúen adelante, prediquen la palabra de Dios, no se cansen de hacer el bien, ¿sí? Y ámense, como dice la palabra de Dios, ámense los unos a los otros, el amor y el perdón es la base de la iglesia, así que continuamos adelante firmes, sabiendo que el divino capitán es el que guía nuestra barca. Gloria a Dios por la palabra de Él, por su palabra que nos sustente, que nos sostiene cada día. Y le damos gracias al Señor. Y yo quiero hacer una oración ahora, en este momento, por todos nuestros hermanos en todas partes del mundo. Señor, oro por toda tu iglesia perseguida, Señor. Por tu iglesia, Señor, que está en otros lugares lejanos, Señor amado, Dios mío, donde nosotros no podemos llegar, Señor, pero nuestras oraciones llegan, donde tu mano llega, donde tus ojos llegan, Señor, donde tus oídos llegan, Padre querido. Por tu iglesia oramos, Señor, por todos nuestros hermanos en la fe, por los amados, por los, Señor, por los valientes, Señor, por los fieles, por los verdaderos, Señor, por los que no sucumben a las persecuciones ni a las amenazas, sino que avanzan, Señor, mirándote a ti, al único Dios verdadero, aquellos que no retroceden, aquellos que han puesto las manos en el arado y no han mirado atrás, Señor, porque saben, Señor, comprenden y entienden que tú eres fiel, que tú los llamaste, Señor Jesucristo, que tú nunca los vas a dejar ni los vas a desamparar, Señor, y que la herencia que tú les prometiste es una herencia gloriosa, Señor, que no se corrompe, que no envejece, que no se marchita, que no se destruye, porque es la herencia tuya, Señor, es la herencia celestial, Padre querido, porque lo que vemos, lo terrenal, Señor, no permanece, desaparece, Señor, pero lo que no vemos, lo espiritual, permanece para vida eterna, y por eso te damos gracias. Bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, sus vidas, Padre querido, y te doy gracias por ellos, Señor, y nos sostenemos los unos a los otros, Señor, en la oración, aferrados a ti y a cada una de tus promesas que son sí, que son amén, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, para tu gloria, Jesucristo, te digo amén, Señor. Y la iglesia dice amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, querido hermano, querida hermana, por este tiempo. Gracias por todos los que se suscriben a estos videitos, por todos los que ponen me gusta. Gracias al Señor por cada uno de ellos. Gracias porque es una forma de compartir y extender el reino de Dios. Estamos extendiendo la palabra de Dios, no nos estamos haciendo famosos nosotros, ningún hombre, ninguna mujer. Aquí el único famoso es el Señor. Aquí el único que tiene que ser glorificado es el Señor Jesucristo. Por eso le doy gracias al Señor y nos estamos viendo en el próximo video. Que el Señor, como siempre, te guarda, el Señor te cuida y el Señor nos lleva siempre, iglesia, siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un abrazo. Paz del Señor, te saludo desde Argentina para la gloria de Cristo. Bendiciones.